¿Es problemático el tema de la hipertensión en la mujer embarazada? ¿Puede ocurrir antes? ¿Puede ocurrir durante el embarazo, Luciano? Bueno, en la hipertensión en el embarazo, la verdad que es una problemática bastante importante, a tal punto que constituye alrededor del 15% de las complicaciones de los embarazos. Hoy en día la prevalencia está en aumento. Y a tal punto que la Organización Mundial de la Salud, a los trastornos hipertensivos relacionados al embarazo, lo posiciona como la segunda causa de complicaciones graves relacionadas al embarazo después de las hemorragias postparto. Es interesante saber que los trastornos hipertensivos durante el embarazo, que en general la mayoría de las complicaciones se manifiestan después de las 20 semanas, comienzan antes de las 20 semanas y muchas veces evolucionan de manera asintomática y la única variable que podemos registrar alterada es la presión arterial. De ahí la importancia que la mujer embarazada debe controlarse periódicamente la presión arterial y es por eso que la obstetra en cada uno de los controles le controla la presión arterial. Hay distintos tipos de cuadro en realidad. Está la mujer que ya es hipertensa y se embaraza, es una hipertensa crónica. Hay otro que se manifiesta después de las 20 semanas, que es la presión arterial inducida por el embarazo, la hipertensión arterial inducida por el embarazo, que puede complicarse con un cuadro algo más grave que se llama preeclampsia, ya cuando empieza a afectar distintos órganos como ser riñón, el hígado, a veces puede dar manifestación a nivel cerebral, ya cuando es más grave, o inclusive a veces crisis de insuficiencia cardíaca. En una etapa más complicada aún aparece un síndrome que se llama síndrome de HELLP, donde ya hay compromiso de la coagulación, donde hay activación de las plaquetas y hay mayor riesgo de trombosis, ACV o inclusive hemorragia. O sea que estamos hablando de una patología que es heterogénea, cuya causa hoy en día no es del todo conocida. Se sabe que la complicación empieza ya en las primeras semanas del embarazo por una respuesta inmunológica anormal a la implantación y se activan una serie de mecanismos hormonales e inmunológicos que activan la coagulación. Lo importante es que hay algunos factores que son predisponentes y hay que tenerlo en cuenta. Es una manera de prevenir y saber cuál es la embarazada que tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de cuadros, sobre todo la embarazada que ya tiene factores de riesgo cardiovascular previo, si tiene sobrepeso, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si en la familia hay antecedentes de preeclampsia, que es una de las complicaciones de la hipertensión en el embarazo. Y básicamente serían los factores que predisponen. Si una paciente que es del primer embarazo también tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, si es una mujer mayor de 40 años también tiene mayor riesgo, o si el último embarazo, si el periodo intergenésico es mayor a 10 años, entre que tuvo el último embarazo y el embarazo actual, también hay mayor riesgo. Entonces, estamos hablando de que se puede prevenir si uno controla está atento a cuáles son las pacientes de mayor riesgo. Y por otro lado, la importancia de lo que hacemos hincapié en el control que se hace pregestacional, o sea, durante el embarazo, los controles son clave para diagnosticarla. Si la mujer, lógicamente, no acude a los controles, nunca vamos a detectar si aparece hipertensión o no la vamos a poder alertar si aparecen síntomas que puedan predecir alguna complicación más grave. Luciano, ¿eso lo hace el ginecólogo o tiene que ir directamente al cardiólogo a hacerse un chequeo? ¿Cómo es para aquella mujer que hoy nos está viendo? Lo que se aconseja es mínimamente ir a los obstetra, claro. Pero hoy en día desde el punto de vista de los cardiólogos, la Federación Argentina de Cardiología aconseja que antes de embarazarse ya vaya al cardiólogo para detectar factores de riesgo cardiovascular y durante el embarazo que también se controle periódicamente, sobre todo si es una paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar hipertensión inducida por el embarazo o complicaciones relacionadas a la misma. Otra cosa a tener en cuenta es que posterior a un embarazo de una paciente que tuvo hipertensión o trastornos hipertensivos relacionados al embarazo, esa paciente ya tiene mayor riesgo de cardiovascular para el futuro, ya sea de desarrollar diabetes o de desarrollar hipertensión. Así que si la embarazada desarrolló un trastorno hipertensivo durante el embarazo, terminó el embarazo y le bajó la presión arterial, porque pasa que después de las 12 semanas, si la hipertensión arterial fue inducida por el embarazo, se normaliza la presión y el obstetra no le dio el consejo de que tiene que hacerse un seguimiento cardiovascular, estamos desaprovechando una etapa para la prevención en un futuro para esa paciente. Hoy por hoy
mujer que nos está viendo y está embarazada no tiene que hacerse problemas si está haciéndose los controles, es totalmente normal llevar un embarazo con hipertensión, no por allí con los recaudos necesarios. Los recaudos son controlarse periódicamente la presión arterial, sobre todo después de las 20 semanas. Estar atenta si aparece algún tipo de sintomatología, como ser dolor abdominal, que puede hablar de alguna afección del hígado, alteraciones visuales, como son lucecitas o manchas en la visión, trastorno de la visión, cefalea intensa. Son signos que nos van a decir que la paciente, bueno, que se tome la presión arterial, porque si está por encima de los parámetros que definimos como normales. ¿Cuáles son esos parámetros? Bien, te lo quería preguntar. Exacto, la hipertensión la definimos como en la embarazada si tiene más de 140 la máxima o más de 90 la mínima, en 2 tomas separadas por 4 horas entre una y otra. Si ya hay 2 registros de arriba de esos valores, ya hablamos de hipertensión arterial. ¿Es consciente la gente, Luciano, por allí las mujeres que quedan embarazadas, de hacerse este tipo el antes, ¿no? Por allí en la planificación de un embarazo, antes de ir al cardiólogo, ¿es normal o por allí a veces cuesta un poco? No es normal que venga a hacerse un chequeo para un embarazo, o sea, que venga a hacer un chequeo cardiovascular para ver si está en condiciones de tener un embarazo. Por eso ahí donde uno trata de hacer la promoción de la prevención. Porque esto es nuevo en realidad, lo de aconsejar a la mujer que sea un chequeo cardiovascular antes de embarazarse es un consejo de los últimos años. Después, durante el embarazo, bueno, hay mujeres que son más de controlarse seguido y otras que no se controlan muy poco, hay de todo. Pero bueno, el consejo es los controles tanto con el obstetra como el cardiólogo, saber que existe esta entidad y que lógicamente se puede controlar o tratar de manera farmacológica, si aparecen los trastornos hipertensivos, no con cualquier fármaco, hay fármacos específicos para la embarazada. Hay cuadros también, hay veces donde requiere una internación, dar una medicación para prevenir complicaciones mayores. Acá la responsabilidad es por partida doble, ¿no? Es para la mamá y también para el futuro bebé. Evitar por así complicaciones, ¿no? Exactamente, así como estos trastornos hipertensivos a veces son de manera severa y ponen en riesgo la vida pueden poner en riesgo la vida del bebé y la vida de la madre también, sobre todo riesgo de ACV o riesgo de pérdida del embarazo. Como siempre decimos, la prevención es lo mejor y en este tipo de casos no dejarse estar, ¿no? Es fundamental consultar.